un poquito tu biografía, ¿Ya? tú vienes de las artes visuales, también de la performance, vienes como, pero vienes desde allí a trabajar en las artes escénicas. ¿Cómo es un poquito, si nos puedes como contextualizar tu trayectoria y cómo llegas al teatro? Perfecto. Bueno, básicamente yo cuando estaba en el colegio tenía una compañía de teatro y casualmente en esa compañía de teatro están integrantes de mi curso, digamos, que conformaban esta compañía, que forman parte también como del escenario teatral chileno. De esa parte de esa compañía eran el Gopal Ibarra, de los hermanos Ibarra. No sé si Sí, conocen a Gopal, sí, sí. ¿ya? Gopal Pablo Paredes, que es Ujú. dramaturgo y poeta. Javier Riveros también formaba parte de esa compañía, que también es un dramaturgo. Eh, Algunos cineastas entre medio, ¿ah? Susarte estaba Camilo ahí, Becerro. ¿o no? ¿Ah? También que veía que habías trabajado con Susarte, que No, no, eso es posterior. ese es mi mundo del colegio. Yo construí esta compañía. Hay un chico que se llama Nicolás Fernandúa, que es el director de Teatro en Casa también, que se estrena pronto. Todos nosotros éramos compañeros de colegio y teníamos una compañía de teatro Mm. cuando estábamos en el colegio. Yo fui el único de ese grupo, creo que Pablo Paredes también, que estudió publicidad, pero yo salía a las artes visuales. Yo era pintor de niño y autodidacta, digamos, no soy el primer artista en mi familia, como muchos de nosotros, si no todos. Eh, y, y nada, básicamente me fui a las artes visuales, me formé como artista visual durante 5 años en la Universidad de Chile y cuando egresé volví a juntarme con mis compañeros de colegio. Eh, y esa mixtura, en el fondo, ese encuentro o reencuentro con el teatro desde las artes visuales, propició de alguna manera un aporte, yo diría, como una integración de dos universos eh, que a mí me ha interesado mucho como conectar desde sus gregarismos, digamos, ¿no? Como aportar como artista visual a la teatralidad, no como escenógrafo. Yo no soy escenógrafo, en rigor yo no lo soy, no tengo nada de escenógrafo. Y generalmente mis metodologías creativas son muy poco escenográficas, aunque derivan en una estructura muy específica y en una arquitectura, digamos. Mi participación en las obras de teatro y en todas las que he participado generalmente tienen que ver con un aporte mucho más reflexivo que escenográfico, ¿verdad? Como una cosa mucho más integrativa y conflictiva. Soy más conflictivo para el teatro que un amable escenógrafo, digamos. Oye, está interesante eso. ¿Y eso cómo se traduce en la escena, en lo material, por ejemplo? En lo material, mira, una vez yo estaba en el 2010, me invitó una chica que se llama Tiare Pino, eh, a conocer a Rodrigo Susarte, que venía haciendo una serie que se llamó Gen Michima en TVN. Y, y me decía que nos teníamos que conocer, nos decía el uno al otro, nos teníamos que conocer nosotros. Y nos conocimos y creamos una obra de teatro casi en una noche. Y dirigimos una obra de teatro juntos. Nos ganamos los fondos de ese de 2010, postulamos al fondar, nos ganamos los fondos. Y él me proponía hacer una obra que estaba escrita por Tiare Pino. Me proponía hacer una obra muy tradicional, una obra de teatro. Y, y básicamente yo le dije que a mí no me interesaba, primero que no me interesaba. Y segundo, claro, yo tenía el conflicto de cómo hacer participar mi conocimiento artístico de la teatralidad, cómo eso podía aterrizar, cómo yo podía acceder como artista visual a lo teatral. Y me pareció que
yo observaba el teatro y tenía muchos academicismos que parecían súper interesantes de vulnerar, como de afectar. Y una de esas me parecía como la estructura escenográfica me parecía, o incluso el espacio teatral en sí mismo me parecía profundamente cuestionable. El el teatro es, yo no sé qué es lo que define la teatralidad, ¿cachai? Si un edificio arquitectónico o la comparecencia de actores en un espacio-tiempo con un observador, al final uno puede definir el teatro como filosóficamente, ¿cachai? El teatro puede ser perfectamente un espacio dentro de otro espacio, o una realidad dentro de otra realidad, o un ensayo de la realidad, ¿cachai? Entonces, yo lo que propuse en ese momento en American Jesus, y tenía la posibilidad de dirigirla, eh, fue hacer de la escenografía un bus, o sea, arrendamos un bus y la gente andaba en bus por la ciudad y después derivar a un galpón abandonado que queda en Gruta de Lourdes y entrar a este galpón y el bus tenía que entrar al galpón, una de las condicionantes es que pudiera entrar el bus al galpón y la gente seguía viendo la obra dentro de un bus, ¿cachai? Eh, Después les marcábamos ciertas dinámicas, pero básicamente esa era la estructura de expectación, o sea, como dislocar ese lugar y llevarlo a un espacio absolutamente cotidiano donde también uno es espectador de la realidad, por ejemplo, los tránsitos de la casa al trabajo, ¿cachai? En la micro. Y eso suscitó mucho interés de muchas personas. Me acuerdo que de la prensa también, o de actores, también de gente demandando de que se volviera a hacer. Hubieron varias cosas muy interesantes, fenomenológicas, que tenían que ver con una operación artística muy simple y que era básicamente como cuestionar esa forma de pensar la teatralidad. Eh, y bueno, y producto de esa operación escenográfica, muchas compañías me llamaron como escenógrafo y empecé a trabajar con Josefina Dagorret y hice 2 obras de teatro ahí, que es La Pieza y El Otro Baño, que también nos ganamos el Fondar, hicimos itinerancia. Eh, bueno, con el Omar Morán también trabajé mucho tiempo, hice muchas obras con él, también nos ganamos el Fondar y también nos fuimos de itinerancia. Eh, bueno, y después, producto de ese ciclo, en el fondo, llegó el Javier Casanga con la Carla Zúñiga y me dijeron, ellos habían visto lo que yo había hecho y, y me dijeron, oye, ¿sabéis que nosotros tenemos una compañía y queremos trabajar contigo? Y la compañía de ellos ya había hecho Sentimiento y tenía el precedente en el fondo político-cultural que había generado y me dijeron, bueno, nosotros nos queremos complejizar, no entendemos nada de estética teatrales, ¿no? Pero nos gusta lo que tú has hecho y queremos trabajar contigo y constituirnos ya como una compañía, ¿cachai? Como con una línea, una forma de hacer las cosas. Y ahí yo me sumé a La Niña Horrible y hicimos eh, Historias de amputación a la hora del té y después El pájaro azul, que yo te diría que es donde las cosas cuajan de mejor manera. Súper. Y ahí se va como esos mismos cuestionamientos, o esa exploración que hacías con el espacio, con esta idea también de vulnerar o cuestionar al espacio teatral, de ponerlo en tensión. ¿Cómo fueron esos procesos o cómo se tradujo esta búsqueda en el trabajo que hiciste, por ejemplo, en El Amarillo Sol? O, Sí, sí, y en el Amarillo Sol yo participo de forma, eh, como les decía, muy reflexiva, ¿ah? No dialogo, sobre todo dialogo con el Javier, y el Javier también por medio de mí dialoga con la Carla y se va haciendo, a medida que la Carla escribe, también una cierta poética, ¿cachai? Eh, pero pero yo pienso como desde mí, muy simples, que conceptuales, generalmente muy conceptuales, que yo te diría que en ese lugar
en ese lugar, en el espacio-tiempo que creamos con el Javier y la Carla para el Amarillo Sol, yo te diría que está relacionado con cosas muy eh, eh, la- colaterales, así como muy poco centrales, ¿cachai? Por ejemplo, yo sentía que el Amarillo Sol para mí era un gran closet, yo quería hacer un gran closet, digamos, y que entrar y salir de la escenografía tuviera la sensación de entrar y salir de un closet, Mm. como en términos poéticos, lo que significa para un homosexual o transgénero o cualquier persona que tenga que asumir un conflicto político de género, eh, el hecho de entrar y salir del espacio privado y de lo público, donde uno publica y exhibe quién es, ¿cachai? Y todas las opiniones vertidas respecto a tus decisiones individuales, ¿cachai? Entonces, el espectador básicamente está dentro del closet en el Amarillo Sol para mí, y los actores entran y salen a él, y uno en el fondo puede emitir juicios valóricos, eh, personales, ¿cachai? De lo que ahí sucede. Eso yo te diría como en términos conceptuales del cuerpo que tiene la obra, por eso hay varios vestuarios colgando Claro. en el proceso. Yo quería citar de manera poética, ¿cachai? ¿Qué es lo que significaría entrar a un closet? Como un Narnia pobre, ¿cachai? Mm. Como un Narnia pobre. Y un Brooklyn pobre, porque yo venía llegando a Estados Unidos, había tenido una experiencia muy del primer mundo, pero del arte increíble. El Javier también había visitado Nueva York, entonces a mí me sorprende, bueno, yo el 2007 fui seleccionado por Bob Wilson para poder ir Mm. a mostrar mis trabajos personales al A Watermill Center. Watermill, claro. Pasó una cosa muy interesante ahí, que postulamos con la Carla y el Javier con la Niña Horrible, y la Carla me llama, no, el Javier me llama y me dice, oye, weón, ¿vieron el pájaro azul? Y les alucinó, los directores del Watermill les alucinó el proyecto. Y lo único que quieren es que vayamos a recibir allá y seguir trabajando nuestra obra allá. Yo le dije, weón, genial, postulemos, weón. Y sí, porque me dijeron que la única forma de ir es postular, ¿cachai? Ya, postulemos, pero ya está listo, todo bien, ya, pues genial. Y postulamos, y yo me di cuenta que cuando postulé, yo tenía mi propio proceso artístico, porque este es un centro artístico que está dirigido por Marina Abramovich y por Mm. Bob Wilson. Tiene la parte teatral, que yo conozco muy bien, pero también tiene la parte artística, que también Claro. conozco muy bien. Y yo postulé mis propias obras. Eh, mi investigación es como artista escénico en el fondo, pero también como artista visual, mis pinturas, mis dibujos, todo mi mundo, po. Y, Oye, Sebastián, ¿no? ¿y cómo se compatibilizan esos procesos de búsqueda creativa personales versus el del colectivo? Hay, ¿Se buscan ahí los puntos de encuentro o de la fricción en la que nace Sí, la creación? Y la otra, me quedó una, dijiste eso de los closets. ¿Cómo son los closets del primer mundo? genial, genial. Mira, primero para terminar la primera historia, básicamente postuló la Niña Horrible al Watermill y postulé yo como Sebastián Escalona y quedé yo y no la Niña Horrible. Fue súper freak porque quedan 10 artistas en todo el mundo y quedé yo y no quedaron ellos. Bueno, fueron cosas que a mí me fueron consolidando como artista. Me empecé a dar cuenta que yo tenía una forma de hacer las cosas que a veces eran más complejas en sí mismas que las obras de teatro que hacía de forma particular, ¿cachai? Eh, y bueno, que valoro y aprecio mucho en el fondo, pero... y bueno, y después producto de eso terminé trabajando como escenógrafo en el Teatro Municipal y todo eso, más oficialista, pero respecto a lo que tú me dices, yo tengo una línea artística, de desarrollo artístico súper fuerte, ¿cachai? Yo insisto, yo no soy un escenógrafo, soy artista antes que cualquier otra cosa, y no me muevo de ese lugar.
hace poco fui seleccionado por la Bauhaus en el centenario, le interesó mi obra, mi trabajo. Viajé a las 3 escuelas fundacionales de la Bauhaus interesado en mi trabajo. Ahora el Centro Cultural Moneda hizo una celebración del centenario de la Bauhaus, se incluyeron mis investigaciones artísticas. Tengo una línea de desarrollo artístico muy política también, que tiene que ver con la cultura Selknam específicamente, y con ciertas hibridajes entre arte, antropología, memoria, historia, que tiene que ver básicamente con que yo me di cuenta que en la cultura Selknam había una cosa que no estaba siendo investigada, y es que se registró el genocidio a partir de un aparato tecnológico que se llama cámara fotográfica, y nadie se preguntaba por esa cámara fotográfica, cuál era, cómo había sido, qué significaba sacar fotos en ese lugar. Y yo reconstruí la cámara fotográfica de Martín Gusinde, me gané unos fondos para hacerla. La pandemia ha aplazado mi viaje a Tierra del Fuego, pero me gané un fondo para replicar todas las expediciones que hizo Martín Gusinde por el estrecho de Magallanes. Sí, yo como que leí por ahí algo, Sí, pero sí. sí, pero ahí trabajas con un equipo, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Trabajas con más gente en ese proyecto? Sí, soy el director de ese proyecto, pero trabajo con un equipo gigante, de personas, con historiadores, con el Museo Martín Gusinde que queda en Puerto Williams, con un técnico en mecatrónica que me permite reconstruir cámaras fotográficas, y dominar tecnologías de hace 100 años. Y bueno, con la cultura Selknam, que fue erróneamente declarada extinta y que ahora está pujando en millones de partes del mundo, weón, donde hay Selknam en todas partes, ¿cachai? Que fueron niños que se quedaron huérfanos en Tierra del Fuego y que fueron adoptados por marinos y que se dieron cuenta que eran Selknam y están viviendo en Manhattan, ¿cachai? Entonces, toda esa investigación, que es ciega para la historia, yo la he desarrollado artísticamente. Y además, me di cuenta y yo certifiqué esta investigación, y bueno, ahora la validó la Bauhaus, que yo me di cuenta que a través, es una cosa muy breve lo que les voy a decir para no comerme los minutos, pero me di cuenta y pude constatar que a través de las fotografías que se sacaron en 1920, esas fotografías viajaron a Europa, formaron parte de un mercado hambriento en el fondo por el exotismo latinoamericano, post Primera Guerra Mundial, especialmente en Alemania, que no todos los paradigmas humanos se le habían venido abajo. Empezaron a venir estas fotografías deliciosas etnográficas, venían de Tierra del Fuego, por ejemplo, en enciclopedias etnográficas, antropológicas, y inspiraron movimientos de vanguardia de la época alemana, y yo me dediqué a buscar las influencias que habrían tenido estas fotografías en el escenario de las vanguardias alemanas, y me di cuenta que un artista de la Bauhaus, discípulo de Oskar Schlemmer, que es uno de los principales exponentes del teatro Bauhaus, se influenció por los Selknam en 1924. Y eso yo lo constaté, lo evidencié, y la Bauhaus lo respaldó y lo validó ahora en el centenario. Entonces, para mí ha sido súper significativo en términos políticos meterme en este mundo, pero como artista, poner estas grandes interrogantes para el escenario de la cultura, de la historia, de la antropología mundial, respecto a los conceptos de memoria, y sobre todo, yo diría como hacer partícipe a la historia y a la memoria de ciertos conceptos que ellos no han capitalizado de alguna manera, o no han atendido con el debido interés, que son el imaginario, básicamente. Si uno trazara en el fondo geografías imaginarias o mapas imaginarios en el fondo, lo más probable es que los continentes se desdibujarían absolutamente, todas las estructuras geopolíticas que dicen que lo de Alemania pertenece a Alemania y lo de Chile a Chile, y seríamos más puentes híbridos culturales, ¿cachai?, que gregarismo geopolítico. Entonces, nada, ese es mi discurso.
yo soy un ser muy politizado en el fondo artísticamente. Me parece que La Niña Horrible también forma parte de esa lucha política desde el cuestionamiento y la vulneración de toda la estructura y los constructos de género en la sociedad. Y yo participo desde ahí como un agente que complejiza esos conceptos. Yo estoy constantemente complejizando a La Niña Horrible desde ese lugar. En El Pájaro Azul, o sea, claro, en El Pájaro Azul la escenografía roja como metáfora del personaje que había perdido a su hija y que se quiere suicidar, esa latencia permanente en El Pájaro Azul, esa tragedia inminente, participan de cosas muy simples, por ejemplo, un color. Para mí, El Pájaro Azul, mi gran aporte es, Javier, hay que hacer una escenografía monocroma, donde no haya ni un otro color que el color rojo. Esas son mis participaciones. No sé si, o sea, después puedo discutir con el prócer, se llama el realizador escenográfico, puedo discutir a dónde va la puerta o no, pero eso realmente para mí es súper intrascendente. Mira, la puerta es más chica, otra es más grande, eso sí, lo podemos discutir y pasarlo bien en ese teje-maneje de la escala, pero en el fondo a mí lo que más me interesa es cómo participa conceptualmente la imagen como una línea narrativa y una estructura dramática. Hay incluso escenas donde yo ingreso a la escena y se salen volando los textos y queda solamente una imagen. Hagamos de esto una imagen, no es necesario hablar en esta hueá. Entonces, eso hace que en el fondo la compañía también se transforme en una poética. Eso es una poética. Yo encuentro que los grandes desafíos que tenemos los artistas es de crear poéticas, más allá de crear obras, obras hay por millones, ¿cachai? Y de diferentes calidades, pero poéticas hay pocas. Y yo creo que lo que les interesa a ustedes también de La Niña Horrible, y bueno, de las compañías, seguramente de las 8 compañías que están investigando, son las poéticas de esa compañía. Y esas poéticas se articulan a partir de pensamientos colectivos. Genial. Está súper interesante o sea, las formulaciones, este discurso, esta experiencia que tú nos relatas, esta mirada. Y antes de entrar a las preguntas de la Fabi, como sí, yo estoy súper... pero dale. Sí, pero yo estoy súper curiosa antes de entrar en esas preguntas, porque como no nos queda mucho tiempo, como si este trabajo que tú desarrollas, Seba, que no tiene que ver con el momento de la realización escenográfica, o que tu mayor despliegue va en el cuestionar el espacio, en lo conceptual, en la mirada también que tú entregas, tiene que ver con la ausencia de archivo que me comentabas el otro día por WhatsApp. Sí, yo no tengo mucho, ¿cómo hacemos? No tengo mucho material. No, líneas, rayados nomás. Ahora sería interesante compartir esos rayados que son rayas, se las tendría que pedir al Javier. Generalmente el Javier trae un cuaderno. Ni siquiera yo tengo algo, me dice, ya, pero ¿qué veis tú? Y abre un cuaderno y yo empiezo a hacer rayas nomás. No hay nada. No hay nada, ¿cachai? Generalmente no hay ni una cuestión. No hay nada. ¿Cachai? Y bueno, y yo digo, bueno, el closet, Javier, juguemos con el closet. Y nosotros que viajamos a Estados Unidos, que el color de la piel sea como la estatua de la libertad. ¿Cachai? Es una ironía que nosotros nos vamos a reír de eso, a los otros les podrá llegar de forma inconsciente. Y todo este escenario pobre, un poco respondiendo a la pregunta de la Fabiola, que todo este escenario pobre de todos los referentes que nosotros habitamos como país capitalista extremo, ¿cachai? Como hijo pródigo del imperio gringo, ¿cachai? Cómo nosotros habitamos la falta de identidad cultural y cómo esa identidad cultural se mezcla con nuestra pobreza cultural, ¿cachai? Y eso me parece a mí súper interesante. Súper interesante y
por ejemplo, los maniquíes, ¿cachai? Para mí ese es otro dispositivo que me parecía interesante. Yo le decía al Javier, no tengamos sillas, tengamos personas, ¿cachai? Tengamos personas que están al servicio de construir paradigmas, ¿cachai? El maniquí, yo nunca he calzado con un maniquí, ¿cachai? Nadie, ni un chileno con apellido González o Tapia, digamos, ¿cachai? Termina por ser o calzar con esos paradigmas. Hay una distancia trágica que a mí me parece muy interesante, y cocinarla y trabajarla y reivindicarla y insistir en ello, ¿cachai? Porque lo que se está insistiendo ahí en el amarillo sol básicamente no solamente tiene que ver con las estructuras culturales basadas en Estados Unidos, en la que nosotros hemos sido criados, sino que también en la cultura de la televisión, que también está accediendo Estados Unidos a esa cultura, pero también los valores sociales que están instalados en eso. Todos los valores humanos son básicamente católicos, ¿cachai? Todas las calles de Santiago tienen nombres, Compañía de Jesús, ¿cachai? Monjitas, tienen valores católicos, ¿cachai? Y todas nuestras familias han sido fundadas en esos valores, y las familias tienen la tragedia, de nuevo habitan la tragedia de no compatibilizar y de no poder acceder y calzar dentro de esos valores y encontrarse con otros, ¿cachai? Con otro mundo, que es la humanidad, pues, la tragedia de ser humano, y que es básicamente tener una estructura, en el amplio sentido de la palabra identitaria, yo te diría, una estructura contradictoria. O sea, somos seres absolutamente contradictorios, que decimos cosas y hacemos otras, básicamente. ¿Cachai? Entonces, weón, hay weones que están asesinando en la historia de Chile a los homosexuales, pero tienen hijos homosexuales, ¿cachai? Hay una negación constante de la realidad para poder calzar en estos valores. Entonces, toda mi generación, mi mamá o mis tías, lo más probable, y aunque yo no lo sepa, hayan abortado millones de veces, ¿cachai? Yo no tengo ni idea. Nosotros no tenemos ideas de millones de cosas que han sido ocultadas respecto a la realidad humana, ¿cachai? Y el ser humano trata de hacerlos pervivir con estos valores que son cada vez más distantes de nuestras realidades, ¿cachai? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con un travesti homosexual que no solamente ha desarrollado se ha desarrollado a partir de referentes femeninos, sino que también qué pasa con el deseo de su maternidad, paternidad? ¿Cómo él se vincula hacia un hijo que tiene? ¿Cuál es la maternalidad de un travesti, cachai? Son preguntas, pero así capitales en la sociedad en la que vivimos, ¿cachai? Entonces, bueno, yo pienso que los maniquíes, el closet, bueno, el water dentro de la... Yo te diría que el water también son dispositivos de negación, ¿cachai? El water es una negación del... yo no sé dónde va, la mierda uno no sabe dónde va. Yo no sé dónde va la mierda. Te juro que uno tira la cadena del water y se va a la mierda y no sabéis dónde va a parar, ¿cachai? Entonces esa negación de la mierda, de la realidad, ¿cachai? Donde uno, ¿me entiendes o no? Como se conecta con lo que... Y te das cuenta que hay millones de cosas que uno no conoce y que paga por no conocer, ¿cachai? Cuando uno compra un trozo de carne, uno paga por no conocer la muerte de ese animal, ¿cachai? Esa es la realidad de lo que uno consume cuando uno consume carne, ¿cachai? O como las ciudades en las que vivimos, es una negación del paisaje. Eso es una ciudad. La ciudad es sinónimo de una negación del paisaje, porque si tú me tiráis aquí a la cordillera, a la precordillera, 15 minutos en bicicleta, yo lo más probable es que en 2 días aparezca muerto, porque no sé sobrevivir en el paisaje en el que vivo, ¿cachai? Y pago constantemente para sobrevivir de esta forma alienante, ¿cachai? Entonces, ¿de cuánto estamos alienados en nuestra sociedad? De las realidades múltiples, valóricas en las que estamos circunscritos como seres humanos, y cómo las podemos escenificar y poner en valor y mostrar, ¿cachai? De forma incómoda a quienes no quieren verla, ¿cachai? No sé qué decir con todo esto.
Oye, es que está tremenda igual toda la reflexión. Como que, no sé, como nos queda tan poquito tiempo, a mí me interesa también saber en referentes tuyos, por ejemplo, Seba, porque si pensamos el archivo o esos materiales residuales que dan cuenta de tu proceso de creación, quizás no es lo convencional, pues quizás no es un boceto, ¿cachai? Lo que uno piensa de un escenógrafo, una escenografía, un diseño. ¿Qué podrías tú pensar como material residual de tu proceso de creación que pudiese ser incluso un texto teórico, o sea, lo que sea, ¿cachai? Una, algo que quizás es más lateral, no es tan Sí, a mí evidente. me encantaría poder participar de eh, sí, yo me siento un ser más anómalo, ¿cachai? Y me gustaría como participar de la forma que tengo, ¿cachai? Híbrida. Mm, Y sí, quizás podría escribir algo. Sí, podría escribir algo. genial. Ahora, lo único que me complica es que tengo súper poco tiempo. Estoy así, pero colapsadísimo. Ujú. Colapsadísimo. Pero hay cosas que sean, mira, por ponerte un Pero ejemplo, me Seba, encantaría hacerlo. mm, ¿Ah? nosotros estamos No te- trabajando entre las compañías, estamos trabajando con Antimétodo. Con Antimétodo, ¿Ya? por ejemplo, una de las modalidades que hemos trabajado es a través de un WhatsApp grupal, donde hemos hecho un par de preguntas y hacemos como un par de ejercicios donde puede haber texto e imagen. Y eso mismo lo vamos a archivar, que en el fondo Eso. es un dispositivo que es rápido, que no te requiere como sentarte a... Es algo más como desde el cotidiano también, desde lo espontáneo un poco, pero que es más inmediato por poner un ejemplo, ¿cachai? Como buscar quizás ¿No? juntos una ¿Sabéis qué? posibilidad así, ¿cachai? Unos audios, etcétera. ¿Sabéis qué me gustaría? Me gustaría escribir algo. Me gustaría escribir algo. eh, y quizás dibujar algo. Escribir algo y dibujar Mm, algo para ese archivo. Para que la gente perfecto. pueda entender en el fondo que cómo yo participo, mi forma de participar de la compañía y que es mi espíritu, digamos. O sea, que no sea, que sea súper honesto, ¿cachai? Mm, Sea súper honesto. Así me veo yo, así me quiero seguir viendo, así lo hago y fin, no hay más que decir, digamos. ujú. ¿Cachai? Entonces yo creo que sí, es un aporte. Yo puedo escribir algo y puedo dibujar también. Genial, maravilloso. Ujú. Sí, feliz. Súper, porque para nosotras también en el fondo el archivo y el trabajo de memoria no tiene que ver solo con que sean puntualmente materiales que se crearon hace un tiempo, ¿no? O sea, tiene que ver también con los ejercicios de pensar el proceso desde el presente, por ejemplo. Claro, claro. Mira, yo te diría que eso, si ustedes que están creando archivos también tienen el desafío de poder encarnar en el fondo todo esto que estamos conversando, que son cosas Mm, que es muy difícil traducir y que uno mm, diga, weón, qué heavy cómo se crean las obras de teatro hoy en día, ¿cachai? Y cómo piensan los artistas hoy en día y cómo están pensando y cómo se mm. articulan. Entonces, yo te diría que sería interesante, bueno, obviamente que ustedes lo están haciendo de esa forma interesante, pero, pero claro que se pueda plasmar esa forma de pensar colectivo que tenemos, ¿cachai? Y Mm, siento que, que nuestra forma de pensamiento o cómo yo participo es como eso, pues desde la reflexión, del pensamiento y también desde la gráfica, ¿cachai? La ujú, especulación gráfica. Que encuentro que ese es un mundo, es mi mundo, pues básicamente ujú, es mi ujú. mundo de participación con el teatro. Yo asumí de ahora, desde hace poco, que yo tengo una visión direccional respecto al teatro muy mía, que no encuentro en ninguna, que estuvo muy, eh, dormía en un placebo muy exquisito trabajando con la compañía La Niña Horrible, bueno, con el Susarte también, con otros artistas, con el Omar y con la Josefina. Pero bueno, ahora yo creo que viene mi parte y a mí me interesa como trabajar
direccionalmente ya de forma súper autónoma. Y ahora yo estoy trabajando, por ejemplo, con yo no quiero tener actores en escena, quiero tener un cuerpo de diseñadores escenográficos. Yo quiero que solamente mis actores escénicos sean puros diseñadores escenográficos. Y ahora, bueno, postulé a un fondo que tiene que ver con eso, ¿cachai? Les comparto esto porque, para que me entiendan cómo trato de pensar la teatralidad, si los actores pueden ser múltiples, ¿cachai? Y me encanta cómo los escenógrafos piensan la teatralidad, ¿cachai? Que a través del espacio y los objetos, y puede ser esa dimensión de pensamiento teatral un discurso en sí mismo, pero claro que sí, ¿cachai? Entonces, eso, quiero entrar a esas dimensiones que están súper poco problematizadas quizá Antimétodo está tratando de pujar por ahí algo interesante, ¿cachai? Que también tiene que ver con la fundación de un método. Generalmente los métodos fundan poéticas, ¿ah? Cómo se piensan los métodos. Por eso el cine está tan plano, porque todos hacen cine de la misma manera. Y cuando aparece José Luis Sepúlveda, que es el que hace Mitómana y El Peje Sapo, es diferente el cine que resulta porque él ejerce la cinematografía de forma diferente. Entonces, hay que pensar en las formas de ejercer la teatralidad para que los resultados sean diferentes, ¿cachai? Sean un aporte concreto. Súper. Oye, me encantaría poder seguir conversando, Sí. pero me tengo que cambiar de rol ahora. Ya, a madre. A madre, a tutora de colegio. ¿Ya? Oye, Seba, mil gracias. Mil gracias por el espacio. Sigamos conversando por WhatsApp, por mail. No, me parece, yo creo que a todas nos va a parecer súper interesante la idea que propones de trabajar un texto del tamaño que tú estimes y también poético, va a ser un texto obvio, poético, no va a ser un ensayo, va a ser un libre, texto absolutamente poético. libre, tuyo. Y también la gráfica. Sí, claro, no hay problema, feliz de la vida. Y ahí seguimos dialogando, ¿ya? Ya, pues encantado. Muchas gracias por el interés también de poder entender y escucharme. Eso, y de que puedan participar esta forma de hacer las cosas, bacán que la Genial, puedan fue transformar en un espejo. súper interesante. Yo quedo muy interesada. ¿Ya? Muchas gracias. Un abracito. Okay. Chao, Fabi. Chao, Seba. Que estén bien. Cuídense. Chao, gracias, Sebastián. Chao, Fabi. Muchas gracias. Chao,